hermanos, vamos a ver qué es lo que el Señor en esta noche trae para nuestras vidas. Así que les voy a invitar a que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, hermanos, por favor. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 6. Entonces, vamos a leer del versículo 1 hasta el 11, ¿ok? Lo van a poner aquí en la tele, lo van siguiendo, hermanos. Le voy a dar lectura para no tardarnos mucho leyendo. Pero vamos a leer, para empezar, únicamente el 1 nada más, hermanos, para dar introducción a esto, ¿ok? Gloria a Dios. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, prepara tu mente y tu corazón. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu consejo, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros. Quita todo estorbo de nuestra mente, todo cansancio, Señor, todo aquello que inquiete nuestro ser, Señor. Que cada uno de nosotros podamos concentrarnos en tu palabra, Señor. Esa palabra que edifica, que exhorta, que muestra el camino, que dirige nuestros pasos, Señor. Gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor, y por mí, Señor, guíame, enséñame, muéstrame, Señor. Dame las palabras, Señor, que mis hermanos necesitan, Señor, para que tu palabra sea esa palabra, Señor, que fructifica en la vida de mis hermanos. Gracias, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Esta historia es bien conocida, hermanos, así que me voy a permitir leerla. Vamos a seguirla ahí en su Biblia o aquí en la pantalla, ¿ok? Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa, ¿ok? ¿Cuántos habían escuchado esta historia? ¿Sí? ¿Nadie? ¿No la habían leído? ¿Mi hermana había leído esta historia? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, ya la leímos un poquito. Dice que el rey David quiere llevar el arca del pacto, el arca de Dios, a la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Quería establecer un centro ceremonial, y claro que la presencia de Dios debería estar ahí. Pero dice que el arca llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y después llegó a otra casa de otro hombre llamado Obededom. Y la palabra de Dios dice en el versículo 11 que este hombre, Obededom, lo bendijo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, ¿ok? Que el arca de Dios estuvo en la casa de Obededom por 3 meses y Dios lo bendijo, ¿ok? A él y a todo lo que tenía, a toda su casa, dice. ¿Ok? Hermanos, hoy en esta noche quiero hablarte de los peligros de la familiaridad. Ahora, es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una familia. Tenemos padres, tenemos hijos, tenemos hermanos, ¿cierto o no? Y con unos nos llevamos mejor
y con otros uno no tanto. Unos son más necios, otros son más inteligentes, otros son buenos para una cosa. Nuestros padres de igual manera tienen características. Aún dentro de la propia iglesia hay familiaridad. Nos acercamos a muchos hermanos que nos causan confianza, que nos han escuchado, que han estado en momentos difíciles, hermanos que nos han dado una palabra, que nos han guiado, no sé. El estar continuamente viniendo nos da esa familiaridad con cada uno de nosotros. Unos son más serios, otros son más alegres, pero la mayoría de los que llevamos mucho tiempo nos conocemos, ¿ok? Así que déjame decirte, hermano, que dice que el arca de Dios estuvo ¿cuánto tiempo en la casa de Obededom, mi hermana Eli? ¿Cuánto tiempo habrá estado en la casa de Abinadab, hermana? ¿Cuánto tiempo habrá estado? ¿Se acuerda, hermano Miguel, cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obededom, pero en la casa de Abinadab? Ese dato también yo no lo había visto hasta que estudié esto. Primera de Samuel, capítulo 7, por favor, ahorita a ver alguien que me ayude a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 7. 7:1 y 2. Vamos a leerlo ahí. ¿Ok? Lo vamos a leer aquí en la pantalla. Ok. Dice la historia que leíamos, que el arca de Dios estuvo en la casa de Obededom 3 meses. ¿Ok? Dice así, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa ¿de quién? De Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años, hermanos. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? 20 años, hermano. 20 años estuvo el arca de Dios en la casa de este hombre, y en la historia que acabamos de leer no vemos que pasó algo sorprendente, al contrario, le pasaron cosas malas porque uno de sus hijos falleció. Pero por el contrario, en la casa de Obededom, por 3 meses que estuvo el arca, dice que Dios bendijo a él y toda su casa. Hermano, hoy quiero que reflexionemos en esta parte. Lo decía mi hermana de alguna manera, mi hermana Damaris, ahorita que nos daba la introducción para la palabra. El arca de Dios significa la presencia de Dios. Ahí es donde se manifestaba el Señor, en el arca. Ahí es donde la presencia de Dios descendía. Cuando estaba en el tabernáculo, sabían que la presencia de Dios descendía porque la nube estaba sobre el tabernáculo. Ahí es donde ellos sabían que la presencia de Dios estaba. Y lo decía bien mi hermana, ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Ya no necesitamos un arca, pero en ese tiempo, en el arca del pacto, en ese mueble es donde la presencia de Dios descendía y se mostraba la presencia de Dios. ¿Ok? Pero vemos, hermano, y es digno de analizar, que en la casa de Abinadab, un hombre común y corriente, aparentemente, porque tenía un ministerio, tenía un oficio, y ese oficio era levita. Y levitaba todo exactamente. Y podría aplicar, sí, porque vamos a analizar un poco la historia. Abinadab tiene el arca 20 años. Y la palabra de Dios en la historia que vimos no nos dice que algo extraordinario haya sucedido en su hogar. Por el contrario, pasaron males. ¿Qué habrá pasado? Hermana Lulú, ¿qué se imagina usted? ¿Cómo era este hombre Abinadab? ¿Cómo vivía? Sería que como a lo mejor muchos de los cristianos en este tiempo, que aparentamos tener una vida cristiana y sin embargo, ¿no es cierto?
Porque es impresionante, hermanos, cuando nosotros leemos esta historia. Abinadab era un levita. Y un levita tenía que ser de cierta tribu y tenía que pertenecer al pueblo de Dios. Pero no fue bendecido. Y 20 años tuvo la presencia de Dios en su hogar y no sucedió nada. Pero vamos a la vida de Obed-edom y dice la historia, si pusieron atención, que era geteo, dice. Eso quiere decir que era un filisteo, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios y por lo tanto era imposible que el arca, que la presencia de Dios descendiera a un lugar de un pecador, de un incircunciso, de uno que no era pueblo de Dios. Y la presencia de Dios es cuando más se manifiesta. Pero es digno de reflexionar en la vida de estos dos hombres, ¿ok? Así que empezamos a ver una diferencia. ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Qué ha sucedido en nuestro hogar? Somos como Abinadab, que en vez de que seamos bendecidos, nos pasan cosas malas y malas y malas y malas. O como Obed-edom, que en 3 meses su casa es bendecida. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? El tiempo que vemos entre cada uno de estos dos personajes, podemos ver, hermanos, cuánto tiempo llevas luchando por algo en tu vida. ¿Cuánto piensas luchar por ciertas cosas, por ciertos sueños que tienes? ¿Cuánto tiempo llevas esforzándote por hacer algo en esta vida? Y quizá no ha sucedido nada. Y estamos como Abinadab, tenemos la presencia de Dios, pero estamos en otras cosas. Pero cuando Dios viene y desciende en nuestras vidas, ¿podemos ser bendecidos? Rápido, hermanos. La bendición de Dios puede venir rápido a nuestras vidas cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Abinadab, cuando yo leí esta historia me hacía reflexionar, porque siempre las prédicas se enfocaban en Obed-edom. Pero Abinadab me hacía reflexionar. Y decía, ¿qué pasó en la vida de este hombre? Tenía el arca de la alianza, el arca del pacto en su hogar, la presencia de Dios. Y para él era algo común. Por eso les decía que en los peligros de esa familiaridad, ¿cuántas veces venimos a la iglesia, hermanos? Y ya es bien común. Ya es algo regular, se vuelve hasta tradición. Se vuelve algo en nosotros, pero venimos aquí y ya no cantamos con el corazón. Ya la palabra es un pesar en nuestras vidas, porque es aburrida, porque no nos llena, porque venimos viviendo una vida en apariencias, igual que Abinadab, teniendo la presencia de Dios en nuestros hogares, teniendo la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer, hermanos? ¿A orar? ¿A llevar una vida en comunión con Dios? Abinadab me hace recordar ese cristiano que viene a la iglesia, pero que en su vida no pasa nada, no sucede nada, vive como si fuera cristiano, pero tiene tantos problemas que no permite que la bendición de Dios venga. Y por el contrario, ves a otra gente que ni es pueblo, y tú ves que tienen casa, que tienen carro, y progresan, y tú dices, ok, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Algo que Abinadab estaba teniendo es que se había familiarizado con la presencia de Dios en su hogar. Ya no distinguía entre lo común y lo sobrenatural de Dios en su vida. La presencia de Dios estaba ahí, hermanos. Estaba Dios con él. Y aún así este hombre no reaccionaba. Y más allá pasó la muerte de su hijo, hermanos. Eso nos deja ver, hermanos, también que quizá él como padre no había cumplido esa función de enseñarles a sus hijos. Ellos eran levitas, hermano. Ellos tenían que saber y sabían lo que tenían que hacer. Pero me hacía reflexionar y decía, Abinadab era el jefe de la familia, era el padre.
Y quizá nunca les habló de Dios a sus hijos, nunca les comentó cómo era Dios, quién era Dios, qué hacía y cómo a Dios se reverenciaba. Y por eso su hijo muere. Y no creo que haya sido algo agradable para él, ¿o sí? Ver morir a su hijo. Quizá por haberse familiarizado con la presencia de Dios. Hermanos, algo que tenemos que aprender de estos dos hombres es que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿La presencia de Dios está con nosotros? ¿Está en tu hogar? Tenemos que tomar una decisión. ¿Honramos esa presencia de Dios en nuestros hogares? ¿Y a qué me refiero con honrar? A que vivamos una vida cristiana en nuestras casas. Porque está la presencia de Dios y quizás somos como Abinadab, hermanos. Ahí está la presencia de Dios. Pero en mi vida no sucede nada, hermanos. No pasa nada. Al contrario, hay tragedias en mi vida. Y no por eso quiere decir que no vamos a sufrir, sino que esta historia nos enseña principios como que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que empezar, y algo que ha faltado en el pueblo de Dios y que se va escaseando más, es el temor de Dios. Por ejemplo, hermanos, en Proverbios, déjelo busco, aquí lo traigo. En Proverbios 1:7 nos va a enseñar, hermano, cómo estos versículos que vamos a leer se cumplen en la vida de estos dos hombres. Proverbios 1:7, ya está ahí, ¿no? Ok, gracias. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Dios, hermanos, nos aparta de muchas cosas. Cuando nosotros le decimos a uno de nuestros hijos que no haga cosas malas, ¿por qué lo hacemos? Por ejemplo, hermanos, yo ando en la moto y a la moto no le tengo miedo, pero sí me voy despacio, porque he visto accidentes, hermano, de personas que se han accidentado en la moto, hermanos, que yo digo, ok, tengo que manejar con cuidado y tener precaución en cómo manejo, especialmente en la avenida. De esa misma manera, el temor de Dios nos lleva a nosotros a alejarnos del pecado, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese temor debe de estar presente en nosotros. Y es algo que en el pueblo de Dios se está perdiendo. Porque lo que nosotros buscamos es que el pastor no me vea. Me escondo de la pastora, me escondo de los hermanos. Pero tan grave es esa falta de temor en mi vida que no estoy consciente, hermanos, que el que de veras me debería importar que me vea es Dios, y Él me ve y sabe lo que hablo, sabe lo que pienso. Y aunque el hermano Miguel me encontrara haciendo cosas malas, fácilmente me puedo ir de la iglesia y ya me desaparezco y en ceros otra vez. Pero ¿cómo podré esconderme de la presencia de Dios, hermanos? La falta de temor en el pueblo de Dios es algo que ha lastimado a los hijos de Dios. Esa falta de temor, hermanos. Nos escondemos de muchas cosas, pero no nos damos cuenta de lo que Dios nos ve. Ahora, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Abinadab demuestra que él no tenía temor de Dios. Por el contrario, Obed-Edom era un hombre sabio porque escogió honrar la presencia de Dios en su hogar. Cuando nosotros honramos, hermanos, la presencia de Dios en nuestros hogares, Dios se manifiesta, hermanos. Hay sanidad. Los hijos descarriados vuelven a Dios. Los hijos, los padres que están en vicios vuelven a ser restaurados. Los matrimonios se restauran cuando la presencia de Dios desciende en nuestros hogares, hermano. A veces cometemos el error de pensar que la presencia de Dios únicamente desciende en la iglesia. Pero lo decía bien mi hermana Damaris en un principio, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios descendía sobre ese artefacto, sobre ese mueble, pero hoy ya no. Hoy la presencia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Está en nosotros.
Ya no necesitamos un mueble para que la presencia de Dios descienda. Nosotros podemos hacer que la presencia de Dios descienda si tenemos una vida de comunión con Dios en nuestros hogares. ¿Quieres que tu matrimonio mejore? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres que tus hijos se comporten y busquen a Dios? Busca esa presencia. Te decía que en Proverbios encontraríamos algunos. Dice en Proverbios 2, 4 y 5. Dice: y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, ese texto nos deja ver que el temor a Dios se tiene que buscar como algo valioso. Abinadab, al igual que muchos de nosotros, hemos perdido y le hemos quitado valor aún a venir a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia, hermana Eli? Para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta esa presencia? ¿Y qué beneficios trae eso a mi vida? Me da confianza en Dios, trae sanidad, Dios se obra y empieza a moverse en mi hogar, en mi familia, empieza a transformarme, porque hay cosas malas en mí que Dios necesita cambiar y la presencia de Dios empieza a manifestar. ¿Pero qué buscamos más? La plata, exactamente. ¿Qué es lo que realmente importa en nuestras vidas? ¿Qué buscamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un hobby, a una película? Desde ahí nos podemos dar cuenta cuántos de nosotros disponemos a lo mejor 10 minutos para orar, para leer. Hermano Andrés, ¿será que 20 horas en el mundo y 10 minutos orando y o leyendo traerán una transformación a mi vida, a mi familia, a mis hijos? Tendría que ser al revés. Pero buscamos que Dios transforme y cambie en nuestro hogar, que nos bendiga en grande manera, pero no hacemos nada por buscar a Dios. Eso es lo que Abinadab hacía. ¿En qué estaría entretenido Abinadab con la presencia de Dios ahí? A lo mejor llegaba de trabajar y decía, vengo cansado, me bañaba y se acostaba y decía, yo no quiero saber nada de Dios, ya me voy a dormir porque al otro día hay que ir a trabajar. Y así pasaron, dice que estuvo 20 años, hermanos. 20 años y no sucedió nada en la casa de este hombre. Obededón, por otro lado, en 3 meses fue bendecido. Cuando nosotros traemos eso al Nuevo Testamento y al Nuevo Pacto y al tiempo de gracia, nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. Dice la Escritura que éramos sus enemigos, que no pertenecíamos al pueblo, que no éramos hijos de Dios. Pero al igual que este hombre, si nosotros tenemos reverencia, buscamos la santidad, buscamos a Dios cada día de nuestras vidas, hoy nosotros podemos pertenecer a ese pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. La familiaridad, hermanos, hablando terrenalmente, es algo bueno. Es bueno que yo tenga amistad con mi hermana Perla, con mi hermano Andrés, que cada uno de nosotros nos veamos, que procuremos darnos un consejo en nuestros hogares. Pero ¿qué pasa cuando esa familiaridad va haciendo que las cosas carezcan de valor? Me ponía a reflexionar un poco y decía, en mi casa, ¿cuántas veces quizá le agradezco a mi esposa cuando hace de comer? He perdido lo valioso porque mi esposa se esfuerza, va a trabajar y no le agradezco quizá por la comida que hace porque hace un esfuerzo, viene cansada. Ya no lo valoro. Se me hace algo común. ¿Por qué? Porque llevamos tiempo haciéndolo. En su cumpleaños,
cuando hay un aniversario. A nuestros hijos les exigimos que saquen buenas calificaciones, pero cuando las sacan, siempre hay un reclamo de algo quizá, o no les regalamos algo, no sé, reconocer ese esfuerzo. Son nuestros hijos. Pues es que te tienes que esforzar porque tú vives aquí. Es tu única obligación. Pero sacar buenas calificaciones tiene su esfuerzo también. ¿Será que van y se sientan nada más? Tienen que poner atención. A veces están en la noche haciendo tarea. Cuando le decimos, gracias, hijo, por tu esfuerzo. Algo que yo hice con mis hijas es, siempre les decía, estudien, échale ganas, porque te va a ir bien. Pero cuando leía esto y veía a Abinadab, decía, cuando le he dicho a mis hijas, quizá, vamos a leer, vamos a orar, vamos a hacer esto para Dios, vamos a agarrar un instrumento, vamos a comprar algo, de qué manera podemos hacer que la presencia de Dios descienda en nuestros hogares. Me doy cuenta que mi esfuerzo únicamente es terrenal, pero en lo espiritual no, para que la presencia de Dios descienda sobre mi hogar. Ahora, para no alargarme mucho, hermanos, dice, volvamos allá donde estábamos, a Samuel, por favor. Segunda de Samuel 6:3. Sí, hermana, sí, segunda de Samuel. Gloria a Cristo, gloria a ti, Señor. Dice el versículo A, ¿qué puse? 3, ¿ok? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Hermanos, lo que le pasó a Abinadab fue una tragedia. Uno de sus hijos murió. Algo por lo que luchamos nosotros, de los que estamos aquí, que tenemos hijos, es que a ellos les vaya bien, que estén bien, que sean bendecidos, que les vaya bien en la vida. Pero el principio que nos da esta historia es que si nosotros como padres no buscamos la presencia de Dios y no lo inculcamos a nuestros hijos, es difícil que ellos sean bendecidos en esta vida. Se van a encontrar con problemas, con situaciones complicadas, y lo único que van a hacer es reaccionar como lo hace el mundo, pero no ir a la presencia de Dios, a buscar y ver la presencia de Dios en sus vidas. Algo que pasó en la casa de Obededom nos dice en Primera de Crónicas 13:14 que la bendición, hermanos, fue tan grande. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y no, que cree que ese no era. Era la misma historia. Ok. Ya me pasó igual que la hermana Patti, no lo apunté. A ver, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando David construye, o más bien, cuando están preparándose para construir el templo, están ordenando a los que van a servir en el templo, y dentro de ellos aparece la familia de Obededom. Y dice la palabra que de familia eran 62, y todos, absolutamente todos, fueron escogidos para servir en la casa del Señor. Fueron puestos en un lugar de privilegio para poder servir en la casa del Señor. Esta historia nos enseña, hermanos, que muchos de nosotros, si buscáramos esa presencia, nuestros hijos serían tocados de tal manera que nuestras generaciones podrían servir a Dios, hermanos, y serían bendecidos. ¿Qué mejor regalo en sus vidas
que poder servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos sirviendo a Dios, hermanos? Que sirvan a Dios, y algunos ya lo hacen, algunos de los hijos de mis hermanos, y buscamos, pero quizá estamos como Abinadab, y lo único que sucede es que nuestros hijos están muertos espiritualmente. Porque algo que se enfrenta a uno cuando trabaja con los jóvenes es que les cuesta mucho acercarse a Dios. Es una lucha bien grande, porque les cuesta trabajo acercarse a Dios, porque en la casa no tienen un ejemplo de lectura, de oración. Por eso les es difícil. Obededom, hermanos, es bendecido en gran manera. Y lo que tú y yo no hemos podido hacer en muchos años, si buscamos la presencia de Dios, ese tiempo se puede acortar. Podemos ser bendecidos de muchas maneras, y yo sé que lo hemos sido, pero la presencia de Dios es lo que va a hacer una diferencia en cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y yo no sé, hermano, qué ejemplo de vida tú quieras seguir, el de Abinadab o el de Obededom. ¿Cuánto sacrificio tuvo que hacer Obededom? No sabemos, hermano. Necesitaríamos imaginárnoslos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer cuando llega el arca a su casa? Le tomó el valor, tomó una decisión, dijo, esta presencia de Dios se va a honrar, se va a glorificar en mi familia. Nosotros tomamos la decisión, hermano, de qué ejemplo seguir. ¿Quieres que tu casa sea como la casa de Abinadab, que pasan los años y no sucede nada? ¿O quieres ser como la casa de Obededom, que en poco tiempo, dándole valor a lo que realmente lo tiene, a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, esforzándote, entendiendo que lo más importante en tu vida y en mi vida es buscar la presencia de Dios, que esa presencia se haga visible y que la gente pueda ver bendición en nuestros hogares? Tú y yo tenemos la decisión, hermano, de cómo queremos caminar. Que pasen 10, 15, 20 años en la iglesia y no suceda nada, sigamos iguales o peor, no pase nada en nuestros hogares, nuestros hijos cada vez más descarriados, más necios, más desobedientes, nosotros más retirados de Dios, o aparentando ser cristianos y en nuestro hogar somos otra cosa. Abinadab quizá vivía de esa manera, hermanos, y por eso la presencia de Dios, que es poderosa, no se manifestó en la casa de este hombre. Pero cuando un hombre como Obededom le da valor a lo que realmente es importante, cuando se esfuerza, cuando reconoce y tiene temor de Dios, las cosas cambian. Pero depende de nosotros. ¿Qué ejemplo seguir? ¿A quién seguirías tú? ¿A Abinadab o a Obededom? Sin duda esa sería la respuesta correcta. Obededom sería esa persona que debería estar a nuestro lado, para animarnos a seguir, para seguir buscando la presencia de Dios. Así que te voy a pedir, hermano, que oremos unos momentos. Tú conoces la condición de tu hogar, tú sabes cómo están caminando tus hijos, qué es lo que hacen, o qué es lo que tú y yo hacemos como padres en nuestro hogar. ¿Realmente buscamos la presencia de Dios? ¿O han pasado los años y eso demuestra que somos como Abinadab? ¿O somos bendecidos? La gente, los hermanos pueden verlo, porque la presencia de Dios está con nosotros. Vamos a orar un momento y vamos a decirle al Señor: gracias por tu misericordia, mi Dios. Cada uno de nosotros, Señor, queremos tomar el ejemplo de Obededom, darle valor, tomar una decisión en nuestras vidas, Señor, y darle valor
realmente a lo que lo tiene, tu presencia. Y esa presencia se logra, Señor, a través de la lectura, de la oración, de una comunión contigo, Señor. Abinadab, Señor, líbranos de ser como él. Aunque era un hombre que sabía lo que tenía que hacer, era un hombre preparado, instruido en las cosas, ministraba, Señor, pero algo sucedía en su vida, que cuando tú estuviste en su casa, derramaste tu presencia, nada sucedía, Señor. Por otro lado, Señor, ayúdanos a ser como Obed-Edom, Padre, a tener temor de ti, a valorarte, Señor, para que tu presencia descienda en nuestros hogares, en nuestra vida, y bendiga todo lo que nosotros llevemos a cabo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Pon en ellos el corazón de Obed-Edom y desarraiga el corazón de Abinadab de cada uno de ellos, Padre. Tú los conoces, tú conoces nuestros corazones, sabes, Señor, quién de nosotros, Señor, somos como ese hombre, Abinadab, y cuántos de nosotros buscamos ser como Obed-Edom. Aparta, Señor, todo pecado, toda desobediencia, necedad de nuestros corazones, Señor. Libéranos del pecado de nuestra vida. Libera a nuestros hijos, Señor, de su iniquidad. Sálvalos, guárdalos, Señor, ten piedad de ellos. Ayúdanos a inculcarles, Señor, el temor a ti, Padre, porque es algo que se ha perdido en tu casa y en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu amor y por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. Podemos alzar nuestra voz para alabar a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte para el Señor. Gracias.